Bienvenidos a todos. Bienvenidos de nuevo al programa. Soy vuestro anfitrión, Danny Haiphong. Como podéis ver, hoy me acompaña un nuevo invitado, un invitado muy especial. Le agradezco mucho que haya sacado tiempo de su agenda para estar con nosotros. El profesor Robert Pape es autor y escritor de The Escalation Trap en Substack y profesor en la Universidad de Chicago. Ha estado hablando mucho sobre la guerra con Irán. Profesor Pape, muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias por invitarme, por supuesto. Así que si le parece, vamos directamente al tema. Se ha hablado mucho de los 14 puntos del memorando de entendimiento. Bloomberg acaba de publicarlos. Irán dice que muchos de esos puntos pueden estar distorsionados, que quizá no reflejen realmente lo que contiene el acuerdo. También se comenta que podría tratarse de algo privado, que tal vez no haya ningún documento público disponible para nadie, y que tengamos que depender de estas filtraciones durante bastante tiempo. Pero hay una parte de todo esto sobre la que quería preguntarte, porque J.D. Vance acaba de hacer un comentario al respecto, y voy a mostrar lo que dijo. Quiero preguntarte por el fondo de $300 mil millones. Ahora mismo está siendo objeto de mucha atención en los medios, y quería saber qué opinas de lo que dijo J.D. Vance, y qué implica en relación con lo que tú has venido diciendo, que es que la influencia de Irán no deja de fortalecerse. Vamos allá. Has visto los detalles de ese memorando de entendimiento que sigue siendo secreto. Pero incluso miembros de tu propio partido están diciendo, espera, yo todavía no conozco los detalles, así que son escépticos. Déjame preguntarte algo. ¿Puedes confirmar que va a poner fin a todas las sanciones contra Irán, que garantizará una financiación para la reconstrucción de al menos $300 mil millones para Irán, y que liberará todos los fondos congelados que podrían superar los 100 mil millones? Con esa cantidad de dinero entrando en Irán, el principal exportador de terrorismo, ¿cómo puede eso hacer que Estados Unidos sea más seguro? Así que nada de todo eso llegará a Irán, a menos que Irán cambie de forma fundamental su manera de comportarse con el resto del mundo. Si miras el memorando de entendimiento, y de nuevo saldrá a la luz más tarde, hoy o el viernes, lo que dice básicamente es que Irán podrá tener su economía con menos sanciones, pero solo si cambia la forma en que se relaciona con el mundo. Déjame darte un ejemplo muy concreto. Imaginemos los Emiratos Árabes Unidos. Ni un solo céntimo de dinero estadounidense irá a parar a Irán. Quiero dejar eso muy claro, incluso si los iraníes cumplen con todo lo que se les pide. Si los emiratíes dicen que quieren invertir en una central eléctrica en Irán, en realidad no pueden hacerlo mientras Irán siga bajo el actual régimen de sanciones impuesto por Estados Unidos. Ahora bien, no vamos a levantar ese régimen de sanciones a menos que Irán deje de financiar el terrorismo y deje de intentar reconstruir su programa nuclear. Así que lo que el presidente está diciendo en el fondo es que si Irán cambia de manera fundamental la forma en que se relaciona con Estados Unidos, con la región y con el resto del mundo, entonces podrá obtener los beneficios económicos. Entonces, profesor Pape, esta es la explicación que sale de la Casa Blanca. En su opinión, ¿cuál es la verdadera explicación de este fondo de reconstrucción de $300 mil millones? ¿Y qué nos dice eso sobre la posición real de Irán? Porque J.D. Vance está presentando a Estados Unidos y a la Casa Blanca como si fueran los que actúan como dictadores en este caso. Vale, déjame leer lo que dice el memorando de entendimiento para que al menos podamos hablar sobre las palabras que están aquí, porque esto es lo que tenemos delante. Y nada de lo que esto es realmente lo clave. Es el punto 6 del memorando. Y por cierto, CNN ya está con esto, lo está difundiendo,
igual que los medios saudíes. Dice así: los Estados Unidos se comprometen junto con sus socios regionales a crear un plan integral acordado por ambas partes para la rehabilitación y el desarrollo económico de la República Islámica de Irán, garantizando una financiación de al menos $300.000 millones. El mecanismo de aplicación de este plan, como parte del acuerdo final, se formulará en un plazo de 60 días. Así que dejemos eso bien claro. Lo que Irán espera, porque esto no es algo que vaya a pasar ahora mismo, sino dentro de un año, es que haya una ceremonia de firma y que empiecen de inmediato a desarrollar el plan integral para esos $300.000 millones que luego se pondrá en marcha. Y según dicen, no serán necesariamente los Estados Unidos quienes aporten ese dinero, sino los socios regionales. Bueno, esto es importante por varios motivos. Es importante, en primer lugar, por la cifra, $300.000 millones. Quizá esa sea la razón por la que este memorando de entendimiento no se está difundiendo. Esa cifra aparece en el documento y está muy clara. En segundo lugar, simplemente el hecho de que Estados Unidos vaya a trabajar en el plan ya está generando impulso para que los países del Golfo se acerquen a Irán. Porque, como sabe cualquier empresario, uno está atento con las antenas puestas porque quiere estar ahí, quiere entrar pronto mientras se van cerrando esos acuerdos. A medida que las cosas avancen, habrá dinero, habrá muchos motivos para querer hacerlo. Así que en el fondo, esto está empujando una puerta que se va abriendo cada vez más en esa dirección. Ahora bien, es cierto, como dijo J.D. Vance, que si a Estados Unidos no le gusta lo que ocurra al final de esos 60 días, puede frenar la situación. Sin embargo, Irán tiene su propia respuesta a eso: cerrar el estrecho de Hormuz. Esto es lo que J.D. Vance, el vicepresidente, está dejando fuera aquí. Y esto nos lleva al punto más importante que quiero explicar. En los próximos 60 días, y esto es mi análisis, que además desarrollo con más detalle en el Substack Escalation Trap, donde lo vuelvo a explicar este lunes, la capacidad de presión de Irán está a punto de entrar en su momento de máxima fuerza. Aún no ha llegado a ese punto máximo, porque en los próximos 60 días lo que va a pasar es que puede que salgan algunos barcos del Golfo, pero en ese periodo ninguno de esos barcos va a llegar a las refinerías. Ese petróleo no va a entrar en las refinerías hasta dentro de 60 o 90 días. Eso significa que vas a tener que agotar las reservas mundiales de petróleo hasta dejarlas en mínimos, como todo el mundo ha estado explicando. Los expertos del sector petrolero llevan semanas diciendo que eso ocurrirá en los próximos 60 días. Aún así, tienes que seguir tirando de lo que queda. Es como si tuvieras un depósito de gasolina de reserva en el coche y lo estuvieras vaciando porque no tienes nada más que echarle. ¿Me entiendes? Vas a seguir gastándolo. Ahora bien, ¿qué pasa cuando llegas a ese plazo de 60 días? Pues que la capacidad de presión de Irán es todavía mayor, porque si vuelven a interrumpir el paso por el estrecho de Hormuz, el impacto será mucho más brusco, ya que no habrá ningún margen de seguridad. No tienes ningún depósito de gasolina de reserva, y los expertos en inventarios de petróleo del mundo, incluida la Agencia Internacional de la Energía, que en esto ha acertado de lleno, dicen que ninguno de esos inventarios podría aumentar hasta el año que viene. Así que no es como decir, ¡uf, qué alivio, ya hemos salido del problema! No. Estamos en el periodo en el que la capacidad de presión de Irán está creciendo al máximo, y eso va a continuar hasta principios del año que viene, pasando por las elecciones de mitad de mandato. Y ahora quiere el presidente Trump a mediados de agosto decir de repente, oh no, voy a volver a bombardear. Bueno, eso no es necesariamente algo positivo para las elecciones de mitad de mandato. Así que, ¿qué va a hacer exactamente el presidente Trump aquí cuando Irán espera que una buena parte de esos $300.000 millones llegue?
Y luego J.D. Vance dice, no estamos de acuerdo, no, nos mantenemos firmes. ¿De verdad van a mantenerse firmes o no? Esto es la trampa de la escalada. Es una trampa, no es una salida de la trampa. J.D. Vance no está saliendo de la trampa con lo que está diciendo. Así que sí es cierto, Estados Unidos puede dar marcha atrás, pero desde la perspectiva de Irán están incumpliendo el acuerdo, y eso significa que el estrecho de Hormuz se cierra otra vez. Exacto. Irán, profesor Pape, ha estado advirtiendo a Estados Unidos sobre la situación en Líbano, porque Israel sigue atacando ese país. Israel, desde varios altos cargos, desde Ben Gvir hasta el propio Netanyahu, ha dicho que continuará bombardeando Líbano y mantendrá también tropas del ejército israelí allí. Para Irán, eso supone una violación del memorando de entendimiento. Y ese memorando deja muy claro que Líbano forma parte de ese acuerdo. Ahora bien, ¿ve usted esta trampa de escalada en torno al estrecho de Hormuz como la base y el principal instrumento de presión que Irán tiene en este momento? Si esa violación desde su punto de vista continúa. La inteligencia estadounidense acaba de publicar un informe que dice que este punto de presión es más poderoso que una bomba nuclear. ¿Cómo lo interpreta? Sí, absolutamente. Este es el estrecho de Hormuz. Las bombas estaban destinadas a paralizar al régimen, a derrocarlo, y fracasaron. El régimen toma el control de Hormuz. De hecho, se ha fortalecido. Toma Hormuz. Y ahora lo que vemos es que Irán está pasando de la supervivencia a la ambición. Y va en una trayectoria no solo para cerrar un acuerdo como quiere el presidente Trump, mirando esto por el retrovisor. Va en una trayectoria para ganar poder. Y está usando las negociaciones para ganar poder. Está usando el memorando de entendimiento para ganar poder, porque ese memorando tiene cláusulas que están marcando el terreno, sembrando, por así decirlo, las semillas del conflicto futuro y de lo que será motivo de disputa en los próximos 60 días. Lo que va a generar conflicto es, primero, si Israel se ha retirado del sur del Líbano, y segundo, si Irán va a recibir sus activos descongelados, que es una cláusula completamente aparte, por cierto, que se supone debe cumplirse durante esos 60 días. ¿Va a recibir ese conjunto de activos descongelados? Tercero, va a obtener parte de esos $300 mil millones que ahora claramente cree que va a recibir el día 61. Ese es el momento en que todo eso empezará. Y lo que tenemos aquí, y de lo que ni siquiera hemos hablado, es que se supone que las fuerzas estadounidenses también deben retirarse. Ahora bien, todo esto puede ser rechazado por Estados Unidos, pero Irán, por cualquiera de estas razones, puede cerrar el estrecho de Hormuz. Y entonces, durante esos 60 días tan tensos, o después, la guerra podría reanudarse literalmente en cualquier momento, como resultado de todas estas posibles causas que pueden hacer que todo se desmorone. Ahora, puede que nada de esto ocurra. Puede que Israel se retire del sur del Líbano. Puede que Estados Unidos entregue todo ese dinero, los activos descongelados y demás. Bueno, ya veremos. Sí. Ya veremos. Y cuéntame ahora, si puedes, cómo cambia esto la situación mundial. Porque desde el punto de vista de J.D. Vance, incluso cuando explicaba que todo esto va a ser financiado por el Consejo de Cooperación del Golfo y que esos países van a llegar a acuerdos con Irán si Estados Unidos se lo permite, casi da a entender que en realidad los países del Golfo necesitan o quizá quieren inversión iraní o invertir en Irán. Da la sensación de que, ¿por qué el Consejo de Cooperación del Golfo se vería obligado a entrar en un acuerdo de $300 mil millones sin participación de Estados Unidos, más allá de que Estados Unidos les diga lo que tienen que hacer? Es un poco extraño, lógicamente. Me pregunto si tienes alguna opinión sobre esto. Sí, llevo un tiempo advirtiendo sobre lo que llamo la trampa de la escalada, este modelo del que hablo. Básicamente dice que una vez que Irán controle el estrecho de Hormuz y gane poder, nos encontraremos en una encrucijada. O seguimos escalando el conflicto,
O, si cedemos o aceptamos la situación, Irán se pondrá en una trayectoria que lo llevará a ser más poderoso, un hegemón regional y literalmente el cuarto centro de poder mundial, después de Estados Unidos, China y Rusia. Exacto. Publiqué esto en el New York Times a principios de abril. Y de eso trata este memorando de entendimiento. Es, en realidad, una hoja de ruta para que Irán se convierta en ese cuarto centro de poder mundial, el hegemón regional en la zona. No de golpe, no de la noche a la mañana, pero sí en el plazo de un año o dos más o menos. Y este es el plan que explica exactamente cómo va a suceder todo eso. Bueno, una vez que ves ese plan, entiendes enseguida que los estados del Golfo están cediendo ante el poder creciente de Irán, porque sigue teniendo el control efectivo de alrededor del 20% del petróleo mundial. Puede cerrar el estrecho de Hormuz, literalmente, en cualquier momento durante este periodo. Y eso va a continuar durante décadas, según dice ahora la inteligencia estadounidense, o al menos durante años, según esa misma fuente. Y si eso es cierto, entonces tiene sentido que los estados del Golfo se alineen con esa realidad. ¿Por qué? Porque ¿de quién dependen para su seguridad? Estados Unidos ha demostrado que no puede garantizar la seguridad del Golfo. ¿De quién más van a obtener su seguridad? Básicamente tienen que pagar dinero de protección a Irán, porque es a Irán a quien todo el mundo está mirando. ¿A quién miran los transportistas? ¿Cómo vamos a sacar ese petróleo? ¿Quién va a transportarlo? Pues las compañías navieras. ¿Y quién va a garantizar la seguridad de esos barcos? No Estados Unidos. Esas compañías ya han dicho en los medios que están recurriendo a Irán para que garantice su seguridad. De ahí van a venir los futuros peajes y tarifas, no porque confíen en Estados Unidos para protegerlos. Así que eso es lo que hay. Este memorando de entendimiento es en realidad una hoja de ruta hacia el creciente poder de Irán. Por eso los israelíes están tan furiosos con todo esto. Antes de la guerra, eran la potencia en ascenso. Ahora la situación se ha invertido. Es Irán quien está creciendo, e Israel quien pierde fuerza. Irán está extendiendo sus alas, consolidando su esfera de influencia en la región, y eso probablemente va a aumentar de forma considerable con el tiempo. Pero a medida que avancemos, a los israelíes no les va a gustar nada. Los estadounidenses van a estar cada vez más presionados porque tendrán que hacer más y más concesiones a medida que esto continúe. Además, llegará la temporada de huracanes, y eso también va a alterar el precio del petróleo. Así que hay muchos factores aquí que ya se pueden prever. Y fíjese, hay otra cosa que quizás sus oyentes no sepan. Nosotros, los politólogos, estudiamos los altos el fuego y cosas por el estilo. Hay un estudio excelente del Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame que deberían consultar, porque ha analizado prácticamente todos los altos el fuego desde 1947 hasta 2016. Es un estudio reciente. En el 80% de los casos, los altos el fuego se rompen. ¿Cuándo no se rompen? Cuando hay fuerzas de terceros, enormes, que los garantizan. Pero aquí no hay nadie que pueda garantizarlo. No hay un actor más grande. Estamos hablando de algo demasiado grande. Así que esto ya empieza sobre hielo muy fino. Y el problema es que la trayectoria del poder de Irán está claramente en ascenso. Y los detalles de ese proceso se pueden ver perfectamente. Y teniendo en cuenta todos esos problemas que acabas de mencionar, a pesar de que, como decías antes, parece que Estados Unidos, y en concreto la administración Trump, lo está presentando como una gran victoria, en realidad es una gran derrota que los medios tradicionales están reconociendo. Pero, con todos esos problemas que señalabas, ves este memorando de entendimiento como una experiencia histórica muy breve, algo que podría llevar a reanudar la guerra. Y entonces, ¿cómo encaja eso en esa trampa de escalada de la que has hablado? Porque da la impresión de que podría haber más guerra en camino, ¿verdad?
Esto es lo que yo llamo la fase intermedia de la trampa de la escalada. Y estaré encantado de explicar cómo sería el desenlace y cómo saber que has llegado a ese punto. Bien, cuando miro este memorando de entendimiento, y lo he estudiado a fondo durante unas 6 horas antes de publicarlo esta mañana, me parece que una vez más es la hoja de ruta para que Irán se convierta en la potencia emergente. ¿Y por qué Trump? ¿Cómo se ve esto realmente desde la perspectiva de Trump? Para Trump, parece una salida temporal, un desvío entre ahora y las elecciones. Se acercan las legislativas y Trump querría que las cosas se calmaran. Querría que la opinión pública se centrara en otra cosa. Querría que todo el mundo asociara esta situación con la imagen de J.D. Vance. Básicamente, lo que quiere es encontrar la manera de llegar desde ahora hasta las elecciones de mitad de mandato sin que esto vaya peor, una y otra vez. Aunque Israel, claro, es una espina clavada para él, y por eso está tan molesto con todo este asunto de Israel. Pero una vez que pasen las elecciones de mitad de mandato, surge un gran problema. Si Irán no ha entregado realmente todo su uranio enriquecido, ¿qué está haciendo con ese uranio? ¿Y estamos seguros de que sabemos lo que está pasando? Ese es el problema que tenemos desde que bombardeamos Fordow. En realidad, no sabemos con certeza qué ocurre con ese uranio enriquecido. Creemos que lo sabemos, tenemos los satélites que nos informan, pero ya no contamos con los inspectores sobre el terreno como antes. Así que ahora este va a ser el problema para Trump de aquí en adelante, porque mientras Irán siga así, tiene un enorme incentivo para hacerse con armas nucleares. Y Ratcliffe es el director de la CIA. Tenemos otra filtración que muestra todo el espionaje que hemos estado haciendo sobre el ejército iraní, sobre sus altos mandos, y parece que están planeando aprovechar el memorando de entendimiento para luego hacer lo que les dé la gana. Quieren conseguir todo el dinero posible, básicamente exprimir al máximo. ¿Cuánto pueden sacar de Estados Unidos en dólares? Y después seguirán tan tranquilos, haciendo lo que quieran. Bueno, parte de eso podría ser perfectamente el desarrollo de armas nucleares. Creo que estás en silencio. Sí, perdona por eso. Bueno, en muchos aspectos, desde la perspectiva de Irán, sería así. Y ellos han dejado bastante claro que su autodefensa o su defensa no es realmente negociable. Así que me pregunto, ¿sabes? Este fue un momento muy curioso para que Estados Unidos entrara en una guerra tan importante, y ahora ya lleva meses y meses. Y desde el punto de vista de Irán, todo lo que acabas de decir sería razonable, teniendo en cuenta que han sido atacados 2 veces solo en el último año. Entonces, ¿hasta qué punto se trata de que Estados Unidos... Ya sabes, hablan mucho de que Irán no va a cambiar su comportamiento, que tiene que cambiar su comportamiento. Pero ¿cuánto de todo esto recae en Estados Unidos, en el comportamiento de la administración Trump? ¿Qué tendría que cambiar para que cualquiera de estos problemas dentro de esta trampa pueda evitarse o resolverse? Bueno, la forma de saber que estás en la fase final de esta ronda de la trampa de la escalada, que no sería un final permanente, sería cuando Estados Unidos retire todas las fuerzas adicionales que ha desplegado desde comienzos de este año. Lo sabemos, lo hemos seguido de cerca, y esa fue una de las razones por las que me preocupaba que la guerra fuera a empezar desde el principio. De hecho, eso fue lo que me llevó a crear este proyecto llamado Escalation Trap, en Substack, en febrero, pocos días antes de que empezara la guerra, porque veíamos venir todo esto. Así que si ese enorme despliegue militar, todas esas fuerzas navales, los aviones militares, los aviones cisterna, todo eso, se desmantela y se vuelve a la postura que había en diciembre de 2023 o principios de 2024, entonces sí podríamos decir que estamos realmente en la fase final. Y eso sería cierto, porque volver a configurar todo llevaría meses. Entonces, sabrías que lo eras. Pero desde la perspectiva de Irán, solo harían falta unos meses para reconfigurarlo.
Les llevó menos de 2 meses, unas 6 semanas, pasar del 15 de enero al 28 de febrero, cuando empezó aquel bombardeo. Y aquella fue una campaña mucho más grande que unos pocos días. Así que tenemos una situación en la que los incentivos de Irán para desarrollar armas nucleares no van a disminuir en el próximo año o 2. Van a seguir siendo altísimos, a un nivel de auténtica fiebre. Y la razón es que Estados Unidos, incluso si retira las fuerzas de las que acabo de hablar, incluso si cierra sus 13 bases militares, Irán no va a confiar en que no vuelvan. Y esto sería como preguntar, ¿debería Estados Unidos renunciar a sus armas nucleares? ¿Debería China renunciar a las suyas? ¿Debería Rusia renunciar a sus... ¿Debería Israel renunciar a sus armas nucleares? Pues la respuesta, por supuesto, es que no, para ninguno de esos estados. Entonces, ¿por qué exactamente Irán no va a seguir ese camino? Cuando los países que sí lo siguieron, Ucrania, Libia, mira lo que les pasó, y mira lo que le ha pasado a Irán por no tener armas nucleares. Así que, ¿cómo le vas a decir a Irán, no consigas armas nucleares, porque podríamos matar a tu líder supremo? ¿Cuál es exactamente la base aquí? ¿Me entiendes? Y creo que esto es justo lo que dice cualquier realista. No soy el único. Cualquier realista que se precie lo ve igual. Esto es realismo básico. Acabas de pasar por estas guerras con Estados Unidos e Israel. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Depender de ellos? ¿Vas a confiar en un papel firmado y una promesa de meñique de Netanyahu? ¿En serio? ¿De verdad? Sí, bueno, Donald Trump ya está echando por tierra el carácter jurídicamente vinculante de este propio memorando de entendimiento. No hay nada que sea legalmente vinculante. Vaya, qué sorpresa, ya lo sé. Podríamos simplemente bombardear sin parar. Sí, ha sido un internacionalista tan comprometido. Me sorprende mucho. Perdón, es que necesitamos un poco de humor porque todo ha estado muy tenso aquí. Y lamento decir que por eso queremos hacer una celebración. Queremos que llegue un poco de alivio. Queremos eso. Y la verdad es que me alegró tener esos momentos en los que esto podía ser posible. Estoy contenta. No lo quiero porque sea estadounidense. Somos los mismos. Yo pago los mismos precios que todos los demás. Vale. Quizá, en los últimos 5 minutos que nos quedan, podríamos terminar hablando de Israel. ¿Cuál es tu opinión sobre la importancia de Israel en lo que respecta a socavar incluso este memorando de entendimiento? ¿Y por qué crees que dentro del marco que has descrito, Estados Unidos, Donald Trump, su administración, no hace un mayor esfuerzo por contener a Israel? Lo único que hemos visto son filtraciones, resúmenes de las transcripciones de lo que supuestamente le ha gritado a Netanyahu por teléfono. Pero no parece que eso esté cambiando el comportamiento de Israel. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Crees que es algo intencionado o que simplemente no pueden hacer nada? ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, mi opinión es que Israel es un obstáculo de primer orden para cualquier política razonable de Estados Unidos en Oriente Medio. Pero Israel, por sí solo, no es la razón por la que Estados Unidos ha estado en la región. Si retrocedemos a los años 70, veremos que entonces Estados Unidos asumió de hecho la misión que antes tenía el Reino Unido, garantizar el flujo de petróleo a través del Golfo Pérsico. Y eso también implicaba evitar que surgiera una potencia hegemónica del petróleo en esa zona. En el Golfo hay 4 grandes bolsas de petróleo: Irán, Irak, Kuwait y Arabia Saudí. Y todas están a unos 240 kilómetros unas de otras, al menos el 90% de ellas. Así que establecer una verdadera hegemonía petrolera siempre ha sido un problema real. Nos preocupaba incluso la Unión Soviética durante la Guerra Fría. ¿Y por qué nos preocupaba? Porque la economía de Estados Unidos puede verse muy afectada si un solo país controla, por ejemplo, el Estrecho de Hormuz. Pues bien, eso ya ha ocurrido. El problema ahora es que Israel no ha facilitado que podamos alcanzar un acuerdo de seguridad razonable con Irán. De hecho, ha sido al revés,
porque Israel buscaba la hegemonía, no se conformaba con la posición que tenía hace 10 o 15 años. Quiere ser la potencia dominante en Oriente Medio. Y el problema es que eso ha desbaratado cualquier posibilidad de llegar a un conjunto razonable de acuerdos entre Estados Unidos e Irán. Y por eso estamos donde estamos hoy. A lo largo del camino, Israel ha hecho cosas muy concretas. Han matado a negociadores, lo han hecho 2 veces, no solo una. Además, han atacado durante el propio periodo de negociación. Fue Israel quien mató al líder supremo, no bombas estadounidenses aquí. Así que no se trata solo de generalidades. Los detalles encajan exactamente con lo que estoy diciendo. Y no me sorprendería que fuera Israel quien echara por tierra este memorando de entendimiento. Quiero decir, ¿hasta qué punto se sienten seguros esos funcionarios iraníes al ir a Suiza? ¿De verdad van a estar bien en esas habitaciones de hotel? ¿En serio? ¿Van a estar bien? Quiero decir, sería algo bastante fuerte. Le dices a tu familia, sí, claro, voy a ir. Pero piensa en esto. Israel es el número 1 en el mundo en operaciones de asesinato. No necesitan dejar sus huellas en lo que ocurra. Pueden intentar culpar a los kurdos o a mucha otra gente. No te estoy diciendo que pueda predecirlo, pero lo que sí puedo decir es que si jag förekommer en ett ord som sänkt tienes du att muy bien de visto jag mío con todo antes. Sí, sí, sin duda. Esto desde luego tiene que ver con agentes del Mossad en Suiza. Casi se puede dar por hecho. Así que sí, es un riesgo. Y creo que este es un buen momento, profesor Pape, para dejarle marchar. Sé que tiene una agenda muy apretada. Quiero asegurarme de que la gente sepa que su Substack, The Escalation Trap, está en la descripción del vídeo. Nosotros seguimos aquí otra media hora. Pero, profesor Pape, ¿alguna última palabra antes de despedirle? De verdad lo valoro muchísimo. Y una de las razones por las que tengo tanta confianza es que viendo cómo está evolucionando Internet, creo que ahora podemos tener conversaciones mucho más de fondo. Esto no es solo X, ni solo el podcast. Hay todo un mundo que sigue creciendo, y eso va a jugar a nuestro favor con el tiempo, porque hasta ahora no habíamos podido tener un debate serio y bien informado aquí. Yo lo veo como un cambio respecto a los años 90, así que hacía mucho que no veía algo así ocurriendo de verdad. Y creo que esto nos da motivos para el optimismo. No va a ser fácil, pero sabremos navegar estas aguas mejor. Muchas gracias, profesor Pape. Me pondré en contacto con usted. Espero tenerle de nuevo por aquí. Cuídese. De acuerdo, encantado de hacerlo. Gracias por invitarme. Muy bien. Adiós. Muy bien, amigos. Todavía nos queda más programa por delante, así que por favor, dadle al botón de me gusta. Acabamos de escuchar al profesor Robert Pape, su primera vez en el programa, y ha sido una gran entrevista. Ahora tenemos a nuestro siguiente invitado, que ya ha estado con nosotros antes. Es un amigo del programa, Patrick Henningsen, de 21st Century Wire. Patrick, me alegra verte de nuevo, amigo. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Dani, encantado de estar contigo. Por supuesto, encantado de estar contigo. Bueno, Patrick, ¿qué te parece si empezamos con Donald Trump en el G7? Todo el mundo habla del memorando de entendimiento, el supuesto acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Todos comentan esa enorme promesa de $300 millones, de la que Estados Unidos ahora se está echando atrás después de todas esas filtraciones. Quiero ponerte un fragmento para que veas cómo se comportó Donald Trump con el señor Sisi, el presidente de Egipto, en el G7, y lo que dijo sobre la validez de ese memorando que tanto ha estado promocionando. Es un memorando de entendimiento, y si no me gusta, voy a volver a dispararles, a soltarlo sobre sus cabezas.
Si no me gusta, si no se comportan, volveremos directamente a lanzar bombas justo en medio de sus cabezas. ¿De acuerdo? Porque se portaron mal durante 47 años. Bien. Pero nadie podría haber hecho este acuerdo. Quiero decir, el JCPOA que hizo Obama les entregó 1.700 millones en efectivo, les dio cientos de millones de dólares, les dio miles y miles de millones, pero les dio 1.700 millones de dólares en efectivo, dinero verde de los bancos, lo metió en un Boeing 757 y lo voló hasta Irán. Y ellos estaban allí, junto al avión. Tengo fotos de eso, como diciendo, vaya, mira todo el dinero que nos está dando. Intentó sobornarlos para salir del problema. Yo no hice eso. Nadie lo menciona. 1.700 millones y cientos de millones de dólares. Intentaron sobornar para librarse de aquello. ¿Y sabes qué hicieron los iraníes? Se rieron de Obama y dijeron que era un estúpido hijo de perra. Así que este fue Donald Trump en el G7, básicamente echando un jarro de agua fría sobre el acuerdo que él mismo había estado promocionando. Y ahora los informes dicen que de esos 300.000 millones del Fondo de Reconstrucción, unos 100.000 millones ya están, digamos, en marcha y en ejecución. Y en cuanto a Irán, hay indicios de que ha estado colaborando bastante estrechamente con algunos de estos países del Consejo de Cooperación del Golfo, poniendo en marcha proyectos importantes. Patrick, ¿qué opinas de todo esto? Patrick, your thoughts on all of this? Danny, la verdad es que estoy bastante sorprendido. Pero esto demuestra que, bueno, Trump está ahora mismo en lo que podría ser su punto más alto, intentando dejar atrás parte de su viejo lastre y quizá abrir un nuevo camino más positivo. Ha dejado de lado a gente como Laura Loomer o Mark Levin, y todo el mundo le está atacando, diciendo que, y los israelíes también, que los ha traicionado. Y ahí lo ves, ese es el verdadero Trump. Yo creo que esta persona tiene un problema mental, tiene una especie de necesidad de autoboicotearse. No puede elegir el camino correcto, el camino que beneficia al conjunto. No es capaz de hacerlo. Así que al final ha vuelto al punto de partida. Así que se puede ver que en realidad no está interesado en la paz. Dijo algo como, bueno, vamos a lanzar bombas directamente sobre sus cabezas si no se comportan, y hablan como si estuvieran tratando con niños pequeños. Y bueno, ese es el verdadero Trump. No ha abandonado esa política todavía. No ha dejado atrás el odio hacia los iraníes, el desprecio hacia iraníes y árabes. Y el cambio de régimen sigue siendo una política. Estados Unidos no ha repudiado oficialmente su política declarada de cambio de régimen. Tampoco lo ha hecho Israel. Así que eso sigue sobre la mesa, no lo olvidemos. Hasta que salgan y renuncien a ello, sigue sobre la mesa. Pero dijo algo ahí que es claramente falso. Y es una mentira que se escucha mucho en la radio de tertulias de derechas. Se oye en Fox eso de que Irán recibió palés de dinero en efectivo. Perdón, que fue Estados Unidos quien los envió. Que Obama mandó palés de dinero a los iraníes, que los sobornaron. No, se enviaron 1.700 millones de dólares en efectivo a Teherán. ¿Y por qué? Porque era dinero iraní que estaba congelado. Formaba parte de los términos del acuerdo nuclear, el JCPOA, que el gobierno de Estados Unidos organizó y firmó junto con otros 5 o 6 países. Y la razón por la que no hicieron una transferencia bancaria fue que, debido a las sanciones que seguían vigentes, Estados Unidos no podía transferir el dinero porque esas sanciones aún no se habían levantado. Así que tuvieron que enviarlo en efectivo. Es perfectamente explicable, no es ningún tipo de soborno secreto ni nada por el estilo. Quiero decir, Danny podría usar muchas palabras ahora mismo para describir a esta persona, a este presidente, pero es que se lo inventa todo. De verdad, no sabe de lo que habla. Se supone que es el hombre más poderoso del mundo, o el líder del mundo libre. Y sin embargo, es uno de los dirigentes más desinformados y con una de las mentes menos destacables de toda la historia.
Es alucinante. Y eso sin mencionar algunas de las otras cosas que ha dicho. He visto otros fragmentos de esa especie de conversación paralela. Y además, eso demuestra que su equipo no tiene ningún control sobre él. No es como una de esas oportunidades de prensa sin importancia en Washington, donde puedes decir cualquier cosa y a nadie le importa si es verdad o no. Eso es en Estados Unidos. Pero esto es en el escenario internacional. Esto es en el G7. Y algunas de las cosas que está diciendo, quiero decir, ¿no sería mejor que simplemente se callara? No tiene por qué hacer ese tipo de apariciones en los medios, pero no sabe de lo que habla. Y por cierto, J.D. Vance tampoco. J.D. Vance ha dicho cosas bastante locas en los últimos días. No para de hablar del Consejo de Cooperación del Golfo en varias entrevistas, creo que se refiere al GCC. Sí, Para mí la costa del Golfo es el Golfo de México. Estoy pensando en Florida, Luisiana, Mississippi, Alabama, Texas, quizá. Añadamos Belice con Honduras y todo eso, o Costa Rica, quiero decir, para mí eso es la costa del Golfo. Y ahora tenemos a la vicepresidenta repitiéndolo todo el día en todos los medios. Así que la gente que gestiona a Vance tampoco sabe lo que está diciendo. Es como una pandilla de charlatanes en la Casa Blanca. Por eso lo están haciendo tan mal y siguen fracasando. Simplemente es una de las razones. No quiero sonar demasiado pesimista con esto, pero tengo muy poca confianza en que esta administración y la gente que la compone sean capaces de llevar la pelota hasta la línea de gol. En nada, en absolutamente nada. Por eso nunca me entusiasmé con este MOU. Es un memorando de entendimiento. Me estás tomando el pelo. Eso siquiera vale el papel en el que está escrito. Quiero decir, Irán tiene que jugar sus cartas, claro, y Estados Unidos también tiene que jugar las suyas. Y eso forma parte de la historia. No tiene muchas opciones. Estados Unidos tampoco tiene muchas opciones. Pero hay muchas oportunidades para sabotear a Irán, para entorpecer este proceso de negociación de aquí en adelante. Hay tantos puntos de control, mes a mes, mirando hacia el futuro, que, ya sabes, Israel básicamente está sentado observando todo esto. Tienen a su gente en la mesa diciendo, sí, podemos llevarlos hasta ahí, y luego los frenamos allí, hacemos esto. Para Israel es como disparar a peces en un barril. Es facilísimo desbaratarlo en cualquier momento. Y eso precisamente es algo en lo que Israel es muy hábil. la gente tiende a olvidar la historia muy rápido, pero este memorando de entendimiento lleva literalmente dando vueltas desde que recuerdo haber hecho un vídeo sobre él, a finales de mayo. Así que llevamos casi un mes con esta idea circulando. Y luego, claro, tuvimos esas semanas de escalada en las que parecía que, bueno, sí, exactamente como decías, Patrick, que Estados Unidos no consigue llevar nada hasta la meta, a menos que esté intentando lanzar bombas. Y aquí estamos, y ahora está Israel, y parece que el gran punto de fricción va a ser el que acabe descarrilando incluso un simple respiro. Y creo, de verdad creo, que Estados Unidos desearía poder tomarse un respiro, o quiere un respiro, incluso la administración Trump, de una guerra con Irán. Parece que Israel está dispuesto a seguir bombardeando Líbano. Lo están haciendo ahora mismo. Siguen, entre comillas, luchando, aunque en realidad eso significa matar a civiles. E Irán ha dicho que no hay ningún acuerdo, que ni siquiera el memorando de entendimiento tiene sentido, si esto no se detiene, y que podría haber una respuesta muy dura. Irán podría verse obligado a atacar a Israel. ¿Qué opinas de la situación en general? Quiero decir, esto lleva desarrollándose más de una semana desde la última vez que hablamos. Así que cuéntame qué piensas de todo este escenario. Bueno, si Estados Unidos e Israel cumplen los términos, entonces gana Irán. Si Estados Unidos o Israel los rompen y Irán responde, también gana Irán. Así que el único escenario en el que Irán no gana es si Estados Unidos e Israel rompen los términos, Irán no responde.
Pero lo que Irán también puede hacer es sacar concesiones de Estados Unidos, casi como una especie de compensación por todo lo que haga Israel al violar los términos. Y al hacerlo, puede acumular recursos, capital, obtener concesiones de Estados Unidos para fortalecerse, de modo que, en algún momento, básicamente está acumulando créditos. Y luego, cuando quiera, puede golpear a Israel con fuerza. Y eso ya lo han hecho, de hecho. Lo hicieron, ya sabes, hace un par de semanas. Y eso fue lo que desencadenó esta última ronda. Pero el punto de todo esto, Danny, es que Irán tiene el control total de la escalada. Ellos marcan el ritmo de los acontecimientos, pueden controlar las reacciones y todo lo demás. Así que es una posición muy fuerte. Y, fíjate, lo sorprendente de todo esto es que no hay manera de que Irán pueda igualar a Estados Unidos e Israel juntos en términos de poder militar convencional. No tienen una fuerza aérea como la de Turquía, ni un ejército del tamaño del de Turquía o del de Israel, o, por supuesto, del de Estados Unidos. Or Israel for that matter, or the United States of America. But somehow they've managed to use the tools. Pero de alguna manera han conseguido usar las herramientas que tienen de tal forma y la influencia que poseen, no solo el estrecho de Hormuz, que ya es una gran baza, sino también los países del Consejo de Cooperación del Golfo, aliados de Estados Unidos. Los han utilizado también como parte de esa presión. Así que hablamos de la economía global, del flujo energético, todo eso. Pero además han sabido aprovechar el caso del Líbano, y quizá no tanto, en este contexto concreto, el de Gaza, aunque sigue muy presente. Y eso para mí es increíble. Esa es la presión que ejercen al incluir al Líbano en este acuerdo. Ha generado tensiones entre Estados Unidos e Israel. Con eso ya tienen medio trabajo hecho, y luego pueden sentarse y ajustar la presión a su conveniencia. ¿Ves? Así que Irán puede controlar las válvulas de presión, lo cual es extraordinario para un país que no tiene esos enormes ejércitos convencionales que tienen otros. Y eso sin mencionar, Danny, que la asistencia y el apoyo diplomático están aumentando no solo hacia Irán o hacia quienes simpatizan con la posición iraní, sino porque si se mantienen firmes en sus principios, especialmente en lo que respecta al tema del Líbano, eso genera presión desde otros países del mundo que culpan a Israel de frenar la estabilidad y la paz. Y ahí es cuando llegan las sanciones. Es entonces cuando empiezas a ver a países europeos, a la Unión Europea, y ya está ocurriendo esta semana, presentar distintas acciones de sanción contra Israel. Ya hay 2 o 3 en Europa y esta semana han aparecido nuevos. Y yo predigo que cuanto más se prolongue este problema con Israel, interrumpiendo, socavando, saboteando este proceso de paz, más y más sanciones vamos a ver. Es una pena que haya ocurrido tan despacio, y es una pena que la gente no se haya movido, ya sabes, para hacerlo más rápido y para reconocer que, había que evitar llegar a esta situación desde el principio. Pero está ocurriendo, y eso también significa que Israel va a estar en una posición muy desesperada. Básicamente es como una rata acorralada. Y un animal acorralado, cuando está en una situación desesperada, hace cosas extremas. Y no descartaría que Israel lo hiciera. Así que hay 2 opciones sobre la mesa, y ya lo han hecho antes. Una de las opciones es un ataque de falsa bandera, atacar un activo estadounidense, personal, un barco, algo así, quién sabe. Esa es una. La otra sería asesinar a algún líder sectario en Líbano, quizá un político. Y según parece, Israel está planeando esto ahora mismo. Yo tendría total confianza, 100%, en que eso está sobre la mesa. Esto nos lleva de nuevo a los años 80, ya sabes, los 80, los 90, incluso los 70, cuando este tipo de maniobras eran habituales para desviar o redirigir la atención o el rumbo de un conflicto. Hay muchas preguntas en torno al asesinato de Rafik Hariri, que Occidente siempre atribuyó a Siria. Pero si uno analiza bien ese caso, la evidencia muestra con bastante claridad que no fue así, que Siria no asesinó a Rafik Hariri. ¿Quién se benefició de aquello?
who benefited from that. A lot of the fingers point logically. Muchos señalan, con cierta lógica, a Israel, quizá a Estados Unidos o a una combinación de ambos. Pero aquello fue un acontecimiento que cambió por completo las reglas del juego, que alteró el rumbo de la situación allí, al menos durante un tiempo. Y la verdad es que fue algo que dividió profundamente al Líbano, justo cuando empezaba a recuperarse de una larga guerra civil. Ese suceso reavivó las divisiones sectarias dentro del país, sobre todo entre los suníes, prosaudíes y proestadounidenses, y los chiíes, además de generar mucho odio hacia Siria. Y creo que eso creó un terreno muy propicio para la guerra sucia de cambio de régimen contra Siria en 2011. Todo eso estuvo muy bien calculado. Por eso temo, Danny, que vayamos a ver algo parecido otra vez. No puedo ver, con la política y la posición actuales de Israel y con el apoyo que tiene ahora mismo de Estados Unidos, que vaya a poder alcanzar sus objetivos con Irán, respirándoles en la nuca en todo esto. Haría falta algún tipo de apoyo adicional o un factor de desempate, por así decirlo, que generara caos y más confusión. Ahora bien, Trump dijo en una de esas entrevistas, Danny, que bueno, ya sabes, Hezbollah ha estado luchando. Sinceramente, no soporto cuando Trump habla de Hezbollah e Israel como si fuera una pelea aparte, como si Estados Unidos no tuviera nada que ver. Estados Unidos es una pieza central en ese conflicto. El motivo por el que Hezbollah está luchando contra Israel es porque el gobierno de Estados Unidos impone que las Fuerzas Armadas libanesas no puedan tener aviones, ni defensa aérea, ni armas de verdad. Y eso ocurre porque el lobby israelí presiona al gobierno estadounidense para aplicar esa política sobre el Líbano, de modo que la influencia va de Israel a Washington y luego vuelve a Beirut. Y por eso no hay nadie que pueda vigilar la frontera sur. No hay nadie que pueda proteger esas ciudades y pueblos del sur, salvo Hezbollah. Por eso existen. Estados Unidos garantiza que Hezbollah exista. Ese es el punto. Esto, por cierto, está muy por encima de la cabeza de Trump. Y luego él dice que Israel no debería estar luchando contra ellos, que quizás Siria podría intervenir, que Al-Qaeda puede hacerlo. Y francamente, que lo harían mucho mejor. Imagina eso. Básicamente, Trump está diciendo que le gustaría ver una guerra civil sangrienta en el Líbano, porque eso es exactamente lo que significaría. No sé si eso es realista con toda esta gente. Quiero decir, parte del grupo de Jolani son de los matones más torpes que uno puede imaginar. Ya sabes, camionetas Toyota, disparando al aire, haciendo pogromos. Todo eso puede funcionar en un estado colapsado y fallido como Siria, pero ahí no van a salirse con la suya. Ahora bien, si Estados Unidos empujara en esa dirección, eso significaría que Siria, o lo que hoy llamamos Siria, que es un régimen de Al-Qaeda, se convertiría en un proxy de Estados Unidos e Israel. Porque al final son ellos quienes los armarían, los financiarían y los controlarían. Sería la inteligencia israelí y sería Estados Unidos. Turquía, yo diría, no participaría en absoluto. Aunque la inteligencia turca y el MIT desempeñaron un papel central apoyando a Jolani en Idlib y preparándolo para tomar Damasco, todo ese tipo de apoyo, en todos los niveles imaginables, ya no existe. Porque ahora estamos hablando de Israel, y Turquía no puede mancharse las manos tan cerca de la Palestina ocupada, por muchas razones de peso. Así que Siria se convertiría en un intermediario. Por eso parece algo remoto, incluso descabellado, pero si decidieran hacerlo, sería un movimiento de Estados Unidos e Israel operando en Líbano para sembrar el caos, la división, y también para desviar los recursos de Hezbollah, alejándolos de la resistencia frente a la invasión y la ocupación israelí. De modo que la entrada de Siria sería algo que beneficiaría a Israel en función de los objetivos que quisiera lograr sobre el terreno, en el sur y hasta e incluso más allá del río Litani, francamente. Sí, la idea de que esos bandidos a los que Estados Unidos,
tantos estados vasallos y también Israel estaban apoyando, pudieran hacerse cargo de una operación así. Bueno, casi parece una tomadura de pelo. Porque creer que un régimen inestable, que como decías está formado por algunos de los matones más apáticos que existen, pueda mantenerse, tomar el control de esa operación, e Israel simplemente se quede mirando y diga sí, perfecto, podemos dejar nuestra cruzada contra Hezbollah y contra el pueblo libanés, nuestra cruzada genocida contra ellos, y permitir que Jolani, a quien, por cierto, tampoco dicen que les caiga bien, tome el mando, sería algo muy difícil de aceptar. They say they don't like him, Danny, but he's Dicen que no les gusta Danny, pero está colaborando con Israel para permitir que Israel ocupe los altos del Golán, el Monte Hermón y Cuneitra. O bueno, sí, esas zonas más o menos. Pero el punto es que si apretaran ese gatillo, no serían solo los matones de Jolani. Eso abriría la puerta a una avalancha yihadista que vendría desde Asia Central. Habría uigures, uzbecos, lo peor de lo peor. Vendrían incluso desde Indonesia, porque eso fue lo que pasó en Siria. Aquello fue un caos total. Cualquiera con barba aparecía con un arma y un puñado de pastillas de Captagon y podía luchar sin parar día y noche. Esa es la realidad de la guerra sucia en Siria, y eso es lo que pasaría. Sería una auténtica masacre en el Líbano. Aún así, sigo pensando que no les resultaría fácil. I still don't think it would be easy for them. They might be able to invade and occupy. Podrían llegar a invadir y ocupar el valle de la Bekaa, o al menos partes del valle. Y desde luego avanzarían hacia el norte hasta Trípoli, porque ahí es donde están los elementos más simpatizantes, digamos, más salafistas dentro de la población suní, los simpatizantes de Jolani. Y eso supone un gran riesgo. Pero creo que en ese caso, las Fuerzas Armadas libanesas serían más activas en el norte, y eso crearía una especie de obstáculo potencial para un ejército invasor de Al-Qaeda. En cuanto al sur y al desarme de Hezbollah, no lo creo. De verdad, no lo creo. Podrían intentar algunas cosas, seguro que habría algunos enfrentamientos, pero una operación a gran escala de ese tipo, a menos que estuviera coordinada con Israel, eso ya sería problemático. Sí, problemático. Israel actuando como la fuerza aérea de Al-Qaeda, algo que ya hicieron durante la guerra en Siria. Así que, bueno, en realidad ese sería un escenario bastante inquietante. Sí, supongo que en mi cabeza el año 2026 es muy distinto a 2011, 2012, 2013 o 2014. La imagen que se proyecta ahora es mucho más difícil de esquivar, sobre todo porque Estados Unidos e Israel han provocado básicamente un cambio histórico y enorme en la percepción, en lo geopolítico, en lo político, en lo económico y por supuesto en lo militar, en el desarrollo militar de esta región. Sería complicado, pero creo que, ya sabes, Trump es como el helio, no puede controlarlo. Esas pulsiones que no se pueden frenar cuando habla. Pero claro, cuando dice algo, eso no solo existe en la mente de Donald Trump, sino también en la de los demás belicistas, los neoconservadores y las élites. The last thing, Danny, is that Lo último, Danny, es que lo realmente peligroso sería que Trump estuviera en un momento de debilidad política en Estados Unidos. Porque si está en una posición débil allí, se vuelve mucho más vulnerable frente a los elementos extremistas del Estado profundo, los neoconservadores, como ya ocurrió en su primer mandato. Entonces, de repente, los John Bolton de este mundo y gente de ese tipo, los arquitectos de las guerras sucias, vuelven a ganar protagonismo y empiezan a tener peso en las operaciones dentro de la administración, influyendo en las políticas que Estados Unidos va a seguir y a respaldar. Y eso es muy, muy peligroso. Un Trump débil, que es inevitable que lo sea y lo seguirá siendo, es algo que desde luego me preocupa mucho cuando hablamos de escenarios de guerra sucia, de acciones encubiertas y de todo ese tipo de cosas. Totalmente. Y quizá deberíamos mirar esto, porque quería mencionarlo. Ya sabes, muchas veces da la sensación de que en Estados Unidos, bajo Trump, o en realidad bajo cualquier administración, siempre hay distintas formas de lo mismo.
Pero creo que con Trump se hace mucho más evidente, mucho más directo, hasta qué punto hay manipulación constante cada día sobre los distintos acontecimientos en los que Estados Unidos acaba metido, especialmente cuando se trata de una guerra. Quería ponerte este fragmento. Él habla de cuáles serían las posibles consecuencias económicas de continuar la guerra con Irán si no entra en vigor este memorando de entendimiento. Y quiero saber qué opinas al respecto. Está en torno a los 70 bajos, tío. Es increíble. Eso sí que habla más alto que las palabras. La alternativa sería una depresión mundial. Ya sabes, hay gente estúpida que quiere una depresión mundial. Y esa gente estúpida... Bueno, solo se puede llegar hasta cierto punto. Si empujas a alguien hasta hundirlo, pasan muchas cosas malas. Para empezar, el estrecho nunca se abriría, porque no les gusta mover barcos de miles de millones de dólares arriba y abajo de un estrecho cuando hay cohetes volando por encima y minas por todas partes. Así que el estrecho no se abriría en mucho tiempo. Tenemos un mercado bursátil muy fuerte y tenemos un precio del petróleo que empieza a ser muy bajo. Y diría que está en torno a los 70 bajos. Sí, bueno, al principio, por si alguien no lo sabía, se estaba refiriendo a los precios del petróleo. Patrick, ¿qué opinas? O sea, está diciendo literalmente que habría habido una depresión mundial muy pronto si la guerra hubiera continuado. Una guerra que él, su gobierno y todos los que la apoyaban, incluido Israel, querían con tantas ganas y empezaron. Y ahora se atribuye el mérito de ser el tipo listo, mientras que los demás, los tontos, querían seguir con la guerra. Más son esos tontos, Patrick. ¿Y qué opinas de todo esto? Who are these stupid people, Patrick, and your thoughts just generally on this? The stupidest person we just watched sit in that chair right there. La persona más estúpida que acabamos de ver sentarse en esa silla e intentar empujar eso cuesta arriba es bastante desesperanzador. Trump es una figura trágica. Está tan débil, tan desinflado, se nota, ¿sabes? Y me pregunto cómo sus asesores le permiten mostrarse así. Quiero decir, parece un ogro, todo encorvado cuando baja del avión y todo eso. Ahora mismo tiene mucho sobrepeso, está muy pesado, y se ve fatal, suena fatal. Y además de eso, no para de por siempre. Algo totalmente ridículo. Para Estados Unidos, auténtica humillación tener un presidente así, y luego exhibiendo en el escenario de and then parading him around the world stage. I mean, it's doing America Quiero decir, favors. esto no le hace ningún favor a Estados Unidos. Y creo que el legado de Trump está hecho pedazos. No creo que pueda recuperarse. No creo que tenga la capacidad de hacerlo, porque le falta la capacidad de examinarse a sí mismo y de ser consciente de lo que hace. De verdad lo pienso. No quiero sonar frívolo ni, ya sabes, fingir que soy una especie de psicólogo de sofá, pero hay un defecto mental ahí. Y quizá esta sea su forma de mostrar que no puede soportar la presión, que está como cortocircuitando todo el tiempo. Pero no creo que entienda realmente lo que está haciendo. No entiende lo que ha pasado. No tiene manera de situarlo en el contexto de una visión del mundo o de la historia. En realidad estás tratando con alguien que está completamente fuera de su alcance. Como presidente de los Estados Unidos, Donald Trump está totalmente fuera de su profundidad, como buscavidas de la calle y, bueno, ya sabes, vendiendo su imagen en filetes, en torneos de golf y en concursos de Miss Mundo. Eso se nota mucho. Está dejando ver que, bueno, ya sabes, peleas de gladiadores en el jardín de la Casa Blanca con motos de Evel Knievel haciendo piruetas por encima. Así que, ¿cuál estoy esperando? Ya sabes, es como en Idiocracia. ¿Dónde está Terry Crews cuando se le necesita? Where's Terry Crews when you need him? Sí, bueno, supongo que eso nos lleva quizá al último punto que podemos tratar aquí, que es, ¿cuál es? Ya sabes, porque Trump parece estar refiriéndose a los demócratas. Y los demócratas no han sido precisamente ajenos a querer una guerra con Irán, pero siempre ha sido un tipo de guerra muy particular, porque los gobiernos del Partido Demócrata suelen estar implicados en otras partes del mundo,
o en otros conflictos dentro de la misma región y no pueden realmente perseguirlo. Y claro, ahora se atribuyen el mérito de ser la fuerza política que no tiene la capacidad de decisión que sí tiene Trump. Así que dicen, Trump perdió, Trump perdió, Trump perdió. Pero ninguno de ellos, a estas alturas, está defendiendo que la guerra deba continuar, porque eso sería un suicidio político. Aún me pregunto, ¿quiénes son esas personas tan estúpidas que querían que la guerra continuara? La mayoría, fuera de la administración Trump y de Israel, Irán, o bien guardan silencio sobre esto, o dirían que quizá deberíamos hacer algo distinto, aunque no sea buscar la paz. No recuerdo haber oído nunca a nadie del establishment, de ningún lado del espectro político, decir que necesitamos paz con Irán o que necesitamos paz en general. Pero tampoco hay mucho entusiasmo por seguir adelante con la guerra. Entonces, ¿por qué Trump está atacando así? Parece que esos estúpidos son un fantasma, a menos que él nos esté diciendo algo que no sabemos. ¿A qué se refiere o qué está insinuando? A personas que simplemente no conocemos. Sí, bueno, hay unos pocos disidentes auténticos en el Congreso y en el Senado que son firmemente contrarios a la guerra. El resto, la verdad, son bastante tibios. Van a donde Israel les diga que vayan. Cada uno tiene a su contacto de AIPAC que les dice qué tienen que decir y hacer. Pero si te paras un momento y miras ese fragmento que pusiste de Trump cuando dice algo como vamos a bombardearlos si no se comportan, lo que se ve ahí básicamente es que no ha cambiado su postura en absoluto en todo este tiempo. Esto es solo una pequeña pausa. Su actitud es que si no aceptan nuestras exigencias maximalistas, ya sabes, Trump ya había cedido un 90% en negociaciones anteriores y luego añadió algunos puntos nuevos que hicieron que las conversaciones se estancaran y volvieran otra vez a cero. Así que también es conocido por esto, y lo va a hacer. Y eso podría ser un problema. Le gusta cambiar las reglas del juego, añadir nuevas condiciones, y con eso hace que todo el proceso vuelva otra vez al punto de partida. Ya ha demostrado que tiene experiencia en eso. Y su actitud no ha cambiado. Es irrespetuoso. No valora la vida humana en Irán, no la considera que valga nada, aunque luego se llenen la boca hablando de que el pueblo iraní merece libertad, de que están allí para liberarlos, y los bombardean, pero dicen que es porque los quieren y quieren presionar al régimen. Las mismas viejas frases sin sentido que siempre vienen de Estados Unidos. Otra vez, los argumentos de AIPAC se filtran a los políticos estadounidenses. Así que, Danny, creo que no estoy convencido de que esto sea... Bueno, pensé que si esto suponía un cambio con Trump, quizá habría una posibilidad de avanzar un poco. Pero no veo a un Trump diferente. Veo al mismo Trump ignorante, mal informado y, digamos, un poco no del todo en su sitio. Y eso me preocupa mucho, porque cualquier detalle podría hacer que todo se desmorone en cualquier momento durante los próximos 24 meses. Así que, de nuevo, si tuviera que apostar dinero sobre si esto va a salir según lo previsto o no, creo que ya te imaginas dónde pondría mi apuesta. 24 meses. Es mucho tiempo. No me lo puedo imaginar. Quiero decir, a veces tenemos, no sé, 24 horas, pero tenemos 24 días antes de que este supuesto acuerdo se esfume por completo. Porque en gran parte, y lo digo en serio, en gran parte es la negación plausible de Estados Unidos, mientras Israel hace lo que quiere, cuando quiere. Y eso está provocando que Irán, bueno, esta situación en Líbano parece muy grave. No recibe la atención que quizá merece, pero es un asunto muy serio para Irán. Y no parece que este acuerdo vaya a mantenerse en absoluto, a menos que realmente haya un cese de las hostilidades allí. Un último punto. La gente tiene que entenderlo. Israel, quiero decir, imagina a Netanyahu y a los israelíes escuchando a Trump en esos fragmentos.
Se están riendo de él. Son 100 veces más inteligentes que él. Están jugando al ajedrez en 5 dimensiones, mientras Trump está jugando, no sé, a las damas o al Conecta 4. Creo que el Conecta 4 encaja mejor. Porque ¿qué pasó esta semana, Danny? La gente que estaba atenta lo vio. Trump estaba desesperado por anunciar su acuerdo, su victoria, su gran logro, en su fiesta de cumpleaños número 80, en ese combate en el jardín de la Casa Blanca, y luego ir al G7, primero a París y después a Ginebra, y llegar como un ganador con un acuerdo bajo el brazo. Israel lo sabía. Por eso atacaron Líbano. Por eso golpearon el mando de Hezbollah. Por eso atacaron Beirut. That's why they attacked Beirut, because they knew this is the one time they could do it without an Iranian retaliation. Porque sabían que era el único momento en que podían hacerlo sin que Irán respondiera. Porque sabían que Trump haría todo lo posible para evitar una represalia iraní, ya que eso pondría en peligro su victoria. Estoy completamente seguro de que Israel lo hizo a propósito, porque tenía objetivos que quería cumplir, pero no quería pagar el precio de una respuesta iraní. Así de adelantado va Israel, y así de fácilmente puede manipular a Trump. ¿Y qué débil es? Trump es un líder débil, como político es muy débil. Biden, si comparamos a los dos en cuanto a su firmeza en ciertos temas políticos, era mucho más sólido en cuestiones fundamentales, y Trump es extremadamente débil. Se rinde con solo un poco de presión de Lindsey Graham, o de Fox, o de quien sea. Es increíblemente débil. Probablemente este sea el frente más fuerte que ha tenido nunca. Este memorando es como su álamo, pero cederá antes de que acabe la semana si se le presiona lo suficiente. Los israelíes están manejando a Estados Unidos como si fuera un violín. Llevan haciéndolo mucho tiempo y pueden seguir haciéndolo. Nos han estado manejando, Danny, como a un violín durante 40, 50 años. El proceso de paz de Oslo es un buen ejemplo. Así que eso es lo que tienes enfrente. Y si no tienes gente inteligente, independiente, y que crea en la soberanía de Estados Unidos en la Casa Blanca, entonces realmente no tienes ninguna posibilidad frente a los israelíes. Pueden movilizarse de muchas formas distintas para adelantarse a ti, y de verdad necesitas, no creo que tengan el personal adecuado, o que la gente sea lo bastante independiente para enfrentarse a eso. Así que no lo sé. Trump tiene por delante un trabajo complicado. Trump's got his work cut out for him. Sí, bueno, esto es en lo que se centra Israel. Quiero decir, mucha gente piensa algo así como, vale, algunos incluso han dicho que Israel va a ser una gran potencia. Yo no lo creo, la verdad, porque Israel se enfoca mucho en este tipo de cosas que sí, los hace muy destructivos, muy genocidas, muy, digamos, eficaces a la hora de matar. Pero gastan tantísimo en mover peso político, tanto tiempo, tanto esfuerzo, tantos recursos en mover peso político, sobre todo en el lado estadounidense. Eso solo te puede llevar hasta cierto punto, pero llega bastante lejos. Llega mucho más lejos cuando sí, Donald Trump y su gente no tienen ese tipo de habilidad. No, no lo son. Quiero decir, ese fue todo el asunto con Trump como fenómeno histórico desde el principio, ¿no? Muchos líderes estadounidenses de verdad tienen relaciones muy estrechas, y bueno, quizá incluso algo de... Creo que Obama tuvo algo de formación en inteligencia, sinceramente. Creo que una formación literal sobre cómo comportarse, cómo actuar y cómo ser una auténtica serpiente, no solo fingir serlo. Y ahí es donde creo que Trump está teniendo grandes problemas, sobre todo con Israel. Creo que por eso, en realidad, creo que a veces se ha enfadado un poco, pero eso no cambia en absoluto el cálculo. Así que, Patrick, ¿alguna reflexión final antes de que terminemos? Luego cerraré con los anuncios y esas cosas. No, I think we've covered a fair bit there. No, creo que ya hemos cubierto bastante, pero, en resumen, Estados Unidos acaba de aceptar unos términos de rendición, así que está bastante claro. E Irán está en posición de hacerlos cumplir, y Estados Unidos no, a menos que vuelva al punto de partida, con todo el dolor y el caos que eso conlleva. Así que es una victoria enorme para Irán. Es increíble. Massive win for Iran. It's unbelievable. It's like a middleweight
coming into the ring. Es como si un peso medio entrara al ring contra un superpesado y saliera con una victoria por decisión, una decisión tras 10 asaltos, o incluso por un knockout técnico. Es algo increíble desde el punto de vista geopolítico. Eso ha elevado a Irán a la categoría de superpotencia regional y a nivel global, yo diría que una superpotencia de segundo nivel. Pero están ya en la liga de las superpotencias mundiales. No en la más alta, quizá, pero ahí están. Y, a nivel regional, no veo a nadie más con ese peso, esa credibilidad y ese prestigio en la calle. El prestigio en la calle, ¿dónde está la calle árabe? Increíblemente está del lado de Irán en esto. Así que eso cambia por completo las reglas del juego. So that's a big game changer. The Arab Street, unfortunately, La calle árabe, por desgracia, esos gobiernos, si es que se les puede llamar gobiernos, no tienen soberanía. Y luego, claro, hay algunos a los que les gusta avivar las llamas de Israel. Pero en cuanto a credibilidad global, cero. Quiero decir, el mundo no ve a Israel como un poder hegemónico regional, sino como, bueno, Robert Pipe los llamó un elemento desestabilizador. Podríamos llamarlos cosas bastante peores si hablamos de cómo les gusta hacer las cosas. Así que sí, ahora es Irán quien está ahí sentado, con mucha más credibilidad, más poder, más capacidad para imponer su peso y, por supuesto, para defender su soberanía, que creo que es, en el fondo, el verdadero objetivo de Irán. Y también para proyectar algún tipo de disuasión en ese sentido. Pero Patrick, quiero asegurarme de que todo el mundo sepa que tu Substack está en la descripción del video y también tu canal de YouTube, 21st Century Wire, está en la descripción del video. Your YouTube channel, 21st Century Wire, is in the video description. Everyone, go to both of those, support Patrick. Todos, id a esos dos enlaces, apoyad a Patrick, suscribíos a su canal de YouTube. Gracias a todos por las donaciones en Super Chat. De verdad, muchísimas gracias. He visto vuestros mensajes, gracias por eso. Moderadores, como siempre, gracias por vuestra ayuda. Y a todos los que habéis visto el programa hoy, gracias también. No olvidéis darle al botón de me gusta, que eso ayuda a que el programa llegue a más gente cuando terminemos. Mañana estaré con Larry Johnson a las 2 de la tarde, hora del este, creo que el 18 de junio. Así que no os lo perdáis. Y antes de irnos, Patrick, ¿quieres decir algo más para despedirnos? Next time, Patrick, anything you want to say as we head out of here? No, gracias. Encantado de estar contigo, Danny. All right, well, Muy bien, pues nos vamos juntos. Vale, adiós a todos. Dadle al botón de me gusta y nos vemos mañana. again tomorrow.